Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos encontramos en la Asamblea General de la Federación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja IFRC en Ginebra, Suiza, donde vamos a realizar diversas conversaciones y abordaremos varias temáticas que son prioritarias para nuestro movimiento y para nuestra red de sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja alrededor del mundo. Como nuestras audiencias saben, una de las temáticas centrales en nuestro trabajo es la preparación comunitaria específicamente ante desastres. Esto quiere decir cómo desde Cruz Roja nosotros podemos equipar, capacitar y preparar a comunidades en vulnerabilidad a desastres previo a que estas catástrofes sucedan y así minimizar su impacto. Hoy tenemos dos ejemplos extraordinarios que vienen directamente desde Latinoamérica para comentarnos un poco cómo funciona esto en terreno y cómo las sociedades de la Cruz Roja en Latinoamérica implementan estas mecánicas, estas iniciativas para poder minimizar los impactos de desastres y catástrofes, especialmente en comunidades en alta vulnerabilidad. En la sesión de hoy, que se llama Reforzando la preparación comunitaria ante desastres, tenemos el gusto de conversar primero con el presidente Roca Soria Vasco. Muchísimas gracias por venir aquí. Es representante de Cruz Roja Ecuatoriana. Cruz Roja Ecuatoriana, lo voy a decir correctamente. Bienvenido, presidente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes y muchas gracias por dar a la Sociedad Nacional del Ecuador la oportunidad de participar en este importante en vivo, porque para todas las sociedades nacionales, para todos los países, siempre la gestión de riesgo en emergencias será una constante. Es más, en caso de nuestro país, en las actuales condiciones, igual que en muchísimas otras sociedades nacionales, hay diferentes causas de gestión de riesgo a las que debemos prepararnos, no solamente las naturales, las antrópicas, tenemos causas igualmente de situación de violencia, por ejemplo, por la cuestión política, por los movimientos sociales. Hoy mismo en Ecuador estamos aprendiendo desde hace 3-4 años situaciones que antes no lo habíamos vivido. De tal forma que es importante incluso empezar centrándonos dónde está ubicado Ecuador, creo yo, para el contexto de quienes nos acompañan en este día. Ecuador está centrado en la mitad del mundo, en el ombligo del mundo, en Centroamérica. Es un país pequeño que tiene aproximadamente 16 millones de habitantes. La gran fortaleza desde el punto de vista de movimiento y sociedad nacional es que estamos presentes en las 24 provincias y en 200 cantones que contiene el país. Es decir, estamos prácticamente en la totalidad con una fortaleza de 10.000 voluntarios al momento activos, que es lo que nos permite planificar, nos permite prever y nos permite trabajar cumpliendo de mejor manera el accionar humanitario, sobre todo en desastres y emergencias. Es un claro ejemplo de la acción local, como usted mencionaba, sobre todo cubriendo la mayoría del territorio ecuatoriano. Pues muchísimas gracias por estar aquí y bueno, no puedo esperar para aprender cómo Cruz Roja Ecuatoriana implementa y ayuda a las comunidades en gestión de riesgos. También tenemos hoy con nosotros a una paisana. Yo como guatemalteca estoy muy orgullosa de poder conversar con usted el día de hoy. Teresa Marroquín es directora de programas de Cruz Roja Guatemalteca. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Es un gusto y darle un cordial saludo a todos los voluntarios y las voluntarias que nos siguen y que estamos seguros que están haciendo un extraordinario trabajo humanitario, que es precisamente la labor sustancial de la Cruz Roja. Y en esta Asamblea General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se refuerza mucho el rol y el valor que se le da a esos voluntarios que desde sus comunidades están haciendo esfuerzos incansables y sumamente ejemplares para poder salvar vidas y hacer una acción humanitaria de la categoría de una institución como la que representamos. Y es un gusto compartir
compartir con ustedes en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Teresa. Y bueno, voy a hacer una pregunta tal vez como para englobar un poco la temática que vamos a conversar hoy, específicamente cómo sus sociedades nacionales pues ayudan a las comunidades en gestión de riesgos y preparación temprana ante desastres. Entonces, tal vez esta pregunta va para usted, presidente. ¿Nos puede explicar brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de gestión de riesgos? Bueno, debemos decir que en Ecuador siempre hemos venido actualizando, mejorando de forma oportuna un plan nacional de gestión de riesgos, de respuesta a emergencias y desastres. Recordar que en Ecuador, y como en la mayor parte de países, estamos debidamente ligados al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del Estado. Recordar que somos auxiliar de los poderes del Estado, porque muchas veces nos quieren endilgar la responsabilidad como institución. Y yo creo que la forma en que hemos trabajado y que todos lo hacemos es fundamental en cuanto a gestión de riesgo. Primero, debemos conocer la potencialidad de los riesgos, el saber conocerlos, el saber analizarlos, el dar la información oportuna en la comunidad, apoyado indudablemente por nuestros técnicos, por la academia, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del Estado, a las comunidades para prepararlos potencialmente ante precisamente esos riesgos que hay. Porque lo más grave es que cuando no conocemos el riesgo y que lamentablemente, al menos hablando de riesgos naturales, son repetitivos, pues el riesgo, si no es debidamente digerido, puede convertirse en desastre y eso es lo que no queremos. El objetivo es disminuir el impacto de los riesgos en las comunidades, crear resiliencia y por supuesto que la recuperación como parte de la resiliencia sea importante. A más de conocer los riesgos sectorizado en cada lugar, es fundamental también el evaluarnos las capacidades que como sociedad nacional tenemos, que en nuestro caso, nuestras juntas provinciales o distritos que los llaman, o nuestras comunidades pequeñas que son las cantonales, saber qué capacidades tenemos. A más de conocer al fenómeno, a más de conocer nuestras capacidades, es importante dar una respuesta sistémica, no aislada, en donde todos debemos sumar en el afán de optimizar recursos, tiempo y dar una respuesta eficaz, eficiente y efectiva. ¿Cómo lo hacemos? Primero, capacitando a nuestros voluntarios. Y al capacitar a nuestros voluntarios, hablo también de los voluntarios que están en las comunidades, que son los que dan la primera respuesta. Entonces son ellos quienes tienen que conocer el fenómeno y por supuesto todo el plan de gestión de riesgo que se ha elaborado, porque ante un desastre natural como muchos que hemos sufrido, terremotos, erupciones, inundaciones, incluso los medios de comunicación se cortan, las carreteras no permiten llegar y es ahí donde lo que en medicina se llama los minutos de oro, al menos tratándose de la vida, lo que da la calidad de vida de la persona que fue afectada, al menos en su integridad o en su salud. Esos pocos minutos y la calidad de respuesta puede significar la vida o la muerte o la calidad de vida posterior. De tal forma que siempre el trabajo preventivo, en donde como movimiento y como Cruz Roja lo hacemos en todos los lugares, es fundamental. Tener a la gente debidamente capacitada e indudablemente no solo con el conocimiento, sino también con el aspecto logístico, porque si no solo nos quedaríamos en la buena voluntad. Esto nos ha permitido que cada vez, indudablemente, las necesidades van creciendo cada vez y si decíamos que hay emergencias multifactoriales, no quiere decir que si no estamos con la erupción, este rato en el Ecuador tenemos 5 erupciones, 5 volcanes en proceso de erupción, tenemos inundaciones, en la parte de la Sierra Alta tenemos sequía y es decir, hay varios factores a más de la violencia social, es decir, hay que tener la gente preparada, especializada para cada área dentro de un proceso de mejora continua, de actualización continua y lo fundamental, como decía, siempre partir del diagnóstico de la comunidad, no lo que nosotros pensamos desde arriba, sino ir a territorio, trabajar conjuntamente con la comunidad, saber cuáles son las capacidades también de la comunidad y luego pues integrarnos todos en un plan conjunto de respuesta en donde cada uno cumple sus funciones de acuerdo a sus capacidades con el gran objetivo de salvar las vidas, precautelarlo en cualquier condición y circunstancia, disminuir su sufrimiento. Es decir, es todo un accionar sistémico y recordando que hacer parte
como auxiliar de los poderes del Estado, no debemos dejar de lado a ministerios, a los GATS provinciales, GATS parroquiales, a las distintas representaciones del Estado en donde debemos coordinar para trabajar, porque nosotros no tenemos agenda política, tenemos agenda humanitaria y en fiel ejercicio de nuestros principios, pues siempre debemos estar para actuar de la mejor manera. Muchísimas gracias por esa explicación. Creo que es bastante interesante para quienes no tenemos el gran conocimiento acerca de la gestión de riesgos y la preparación ante desastres. Y para usted, Teresa, creo que es complejo en países latinoamericanos como el Ecuador, como bien usted nos explicó hace un momento, presidente. También en Guatemala, como él decía, tenemos volcanes activos, estamos propensos a terremotos o temblores que pueden dar un impacto, digamos, a las comunidades en vulnerabilidad. Entonces, desde Cruz Roja Guatemalteca, ¿qué estrategias y protocolos de preparación existen? Porque, como bien decía el presidente, la preparación y la anticipación es importante cuando hablamos de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias y protocolos de preparación existen en Cruz Roja Guatemalteca para hacer frente a los desastres? Muchas gracias. Este tema es sumamente interesante y apasionante, más cuando encontramos comunidades que nos dicen yo no sé, pero quiero participar. Y esa participación es sumamente valiosa porque incide mucho en la actitud para poder hacer gestión integral de riesgos. Todos esos conceptos de gestión prospectiva, de gestión correctiva, reactiva y reparadora son sustanciales y son valiosos únicamente con la participación comunitaria y un liderazgo de gobiernos locales. La Cruz Roja, si bien es cierto, es auxiliar de los poderes públicos, no podemos hacer toda la acción que conlleva una gestión integral de riesgos, pero para eso una estrategia importante es vincular a los gobiernos locales, primero con que se enlacen en las acciones que las comunidades ya están haciendo, primero para identificar los riesgos, las vulnerabilidades y sus capacidades. Este tipo de acciones la Cruz Roja las está promoviendo desde hace más de 20 años y otras organizaciones aprenden también de nosotros. Y uno de los enfoques comunitarios incluye también el abordar las escuelas. Sabemos que el cambio de comportamiento y de actitud que va a llevar a reducir cada vez más el riesgo de las comunidades vulnerables está centrado en la educación, en cómo las escuelas también tienen dentro de su contenido curricular aquellas medidas con las que los niños y los maestros dialogan y también hacen una influencia en los hogares para tener, por ejemplo, planes familiares de emergencia, la mochila de las 72 horas, el kit de la mascota, qué hacer en el caso de una emergencia y principalmente saber cuáles son nuestros enemigos, esos riesgos, esas amenazas y esas vulnerabilidades. Otro factor muy importante es que, aunado al diagnóstico de riesgos, a la participación comunitaria y al involucramiento de los niveles educativos, el sector salud sigue siendo un componente sustancial en todos los niveles. Las comunidades tienen que estar vinculadas con estas estructuras locales para dar soporte. Ya sabemos que ahora, con el impacto del cambio climático y en países de nuestra región que están dentro de los primeros 10 lugares con mayor impacto al cambio climático, hay una influencia directa en los efectos de la salud de la población. Es por eso entonces que vemos ahora olas de calor, vemos más epidemias y aquellas emergencias que quizás no eran tan recurrentes en años anteriores. La mayor parte de países de América Latina están sufriendo ahora incendios forestales y la previsión es que sea cada vez más. Aquellos fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, sanitarios, sociales, están complejos con la llegada de eventos como incendios forestales y algunas influencias como las enfermedades que el cambio climático está generando. Entonces hay que enseñarle a las comunidades a estar preparados y preparadas para poder enfrentar, pero esto solamente lo van a poder hacer si hacemos una integración comunitaria de una estructura que le dé soporte a esas acciones que localmente la Cruz Roja promueve a través de la participación y de la formación de nuestros voluntarios de las sociedades nacionales.
Esto es bastante interesante y me gusta la intervención que usted dijo, Teresa, cómo hacer planes familiares, o sea, cómo no solo hablamos de incluir a las comunidades en estos protocolos y en estos sistemas de preparación, pero también como desde las escuelas y la influencia de niños y niñas que puedan tener en sus propias familias, ¿no? Para desde su casa también estar preparados e implementar ciertas técnicas, ciertos tips que puedan minimizar el riesgo o el impacto que tengan ante desastres. Y solo voy a dar una pregunta de seguimiento a este tema con usted, Teresa, y luego vengo con usted, presidente. Usted hablaba muchísimo acerca de involucrar a las comunidades y sabemos que en Guatemala, bueno, hay comunidades remotas, rurales, que tienen difícil acceso, pero también comunidades indígenas que manejan no solo el castellano, sino que idiomas mayas. Entonces, ¿cómo desde Cruz Roja Guatemalteca y las filiales locales hacemos incidencia en estas localidades? Sí, eso es muy interesante y precisamente la gestión integral de riesgos tiene que ver con el contexto cultural y la cosmovisión de los pueblos originarios. Mayas, garífunas, xincas y ladinos convergen en una concepción de la gestión integral de riesgos. No es lo mismo para cada uno de los grupos poblacionales concebir las formas en las que se reducen los riesgos a los desastres. Y precisamente aquí hay una acción importante que hace la Cruz Roja. Principalmente tenemos voluntarios que están trabajando localmente. No es que llegamos a las comunidades, nuestros voluntarios de la Cruz Roja son de las comunidades, saben el idioma, conocen la cultura, saben el contexto sobre el cual las comunidades se desarrollan y es ahí en donde nosotros incidimos en las acciones de gestión integral de riesgos. Por supuesto que el trabajo es sumamente amplio, no solo se trata de traducir o de hacer llegar materiales educativos, cómo lavarse las manos, cómo protegerse en caso de un sismo, qué hacer en el caso de un deslizamiento, sino también poder abordar conjuntamente a partir de la particularidad de cada una de las comunidades y de la forma en la que conciben los riesgos y cuáles son especialmente las capacidades y de qué forma comunitariamente estas capacidades se pueden desarrollar. Eventualmente hay una importante participación de estos voluntarios que están interactuando con las comunidades constantemente y esto es muy importante. Sin eso difícilmente vamos a poder hacer cambios estructurales para la gestión integral de riesgos. Muchísimas gracias, súper interesante, Teresa. Presidente, yo quisiera entender que usted nos contara qué lecciones aprendidas han tenido de emergencias pasadas en el Ecuador que hayan permitido a ustedes aprender de la situación y mejorar la preparación con comunidades, provincias, localidades en donde ustedes tienen presencia. Gracias. En sentido general, igual debo sumarme a lo que ha hablado la compañera. Precisamente nosotros realizamos algo muy similar, porque como bien lo dijo, son los niños y los jóvenes los agentes de cambio. Entonces, desde ahí viene el trabajo de prevención. Primer factor. Segundo, el involucrar a personal propio de la comunidad, que también lo hacemos en nuestras distintas comunidades de la costa, sierra y oriente, porque el Ecuador es un país maravilloso que en lo pequeño que es un país pluricultural y multinacional, tenemos muchas nacionalidades, reconocido por nuestra Constitución, y tenemos 4 regiones, costa, sierra, oriente y la región insular, con sus peculiaridades que cada uno tiene. Entonces, la clave está en involucrar a la gente nuevo de cambio, a la gente de la comunidad para poder prospectarnos en el cambio respectivo. Solamente quiero sumar algo que también indudablemente se lo hace todos, pero que vale la pena recalcar. Si bien nos preocupamos de la comunidad, también debemos estar siempre pendientes de nuestros voluntarios, de aquellos que nos ayudan a ayudar, ¿no? De que tengan acceso más seguro, de que tengan seguridad operativa, de saber cuándo decir sí pueden ir o no pueden ir, porque por buena voluntad, por el chaleco, el uniforme que tienen, no los deja, siguen siendo vulnerables ante cualquier fenómeno. Entonces, eso también es fundamental que siempre trabajemos. Bueno, en el Ecuador hemos tenido muchas experiencias, pero me permitiría conversarle 2 que nos han dejado
Prospectivamente, una mejora continua en lo que es la gestión de riesgo. Yo recuerdo en el año 99 inició una de las erupciones del volcán Tungurahua, que es uno de los más activos que hemos tenido. Su erupción terminó en el 2016. En aquel momento no contábamos con la tecnología actual. Hoy la tecnología al menos nos permite tener pronósticos basados en evidencias y que nos ayuda a mejorar el potencial escenario. Sin embargo, la experiencia fue que esa erupción del volcán Tungurahua, que tenía emanaciones de hasta 10 kilómetros, que afectaba incluso a la región litoral, estando el volcán en Sierra Central, nos permitió que la experiencia acumulada de los 2 principales años iniciales, en donde se armaban los planes de contingencia, las rutas de evacuación, y lo fundamental, como decía la compañera, el tener voluntarios en cada comunidad nos permite conocer mejor que cualquier ministerio, porque ellos nos piden, y creo que igual sucede, sabemos cuántas familias hay, cuántos miembros de la familia, qué condiciones de vulnerabilidad, embarazados, ancianos, bueno, todas las condiciones, entonces lo sabemos y por eso participamos dentro del proceso de evacuación, sabemos y todo. Entonces, ¿qué nos permitió esta experiencia del volcán Tungurahua en primera instancia? Que lo que nos demoró casi 2 y un poco más de años de aprender en la erupción del Tungurahua, cuando vino la erupción del volcán Pichincha y la del Cotopaxi, lo que habíamos aprendido en 2, 3 años estaba implementado en menos de 8 días con los mismos protocolos actualizados de acuerdo a la realidad. Otra experiencia muy valiosa fue tenemos varios terremotos, varios sismos, temblores, pero el más fuerte de los últimos años ha sido el del 16 de abril del 2016, en donde realmente nos tomó la lección en muchísimas cosas, y debo agradecer la solidaridad de nuestras sociedades nacionales, del movimiento como tal, que estuvieron presentes a las pocas horas. Como siempre, Cruz Roja, sea la sociedad nacional y con el apoyo de las sociedades hermanas, somos generalmente en los grandes desastres los primeros en llegar y también somos los últimos en salir. Una lección aprendida que nos dejó, por ejemplo, específica, fue el que debemos tener bodegas estratégicas, ¿no? Hoy tenemos en el país una bodega central, en Quito, que es la capital, y 4 bodegas estratégicas en cada zona, ubicados obviamente en áreas seguras que tienen la provisión necesaria, no solo para ayuda humanitaria, logística y todo, para que podamos responder en esa zona. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que lo implementamos en el 2018-2019, es decir, después de 2 años de haber sucedido el terremoto. Nos ha permitido que en los fenómenos siguientes, por ejemplo, la inundación del fenómeno del Niño que hemos pasado recientemente, nos permitió que en menos de 72 horas estemos ya dando en las comunidades afectadas una respuesta eficaz, efectiva y eficiente. Porque primero, al tener la bodega zonal, al tener el diagnóstico de la zona, saber cuántas familias pueden ser afectadas, se adquirió ya con la debida anticipación lo que potencialmente íbamos a necesitar, y les comento, incluso estuvimos preparados para un fenómeno del Niño mucho más fuerte que ventajosamente no sucedió. Y es bonito conversar porque, por ejemplo, por primera vez en el Ecuador nos reunimos para actualizar este plan de contingencia y en base a bodegas zonales y toda la estrategia. Trabajamos en conjunto durante 3 días, Federación, CICR, las PNS que nos estaban apoyando, España, también estuvo Alemania, por supuesto, que son de las que más nos han estado acompañando por varios años, Italia y varias otras que nos han ido sumando. Bueno, estuvimos trabajando durante más de 3 días para saber exactamente cuál es la responsabilidad que cada uno tiene, ir armando lo que nosotros llamamos allá una respuesta en anillo conforme a la complejidad. Primero en la provincia, en la zona, luego a nivel nacional, pues y luego a nivel internacional, si así se dieran las cosas. Entonces, miren, las bodegas zonales fueron una lección aprendida que nos permitió responder inmediatamente, porque cuando hay una emergencia grande como lo que nos pasó en la pandemia, primero el proceso de compra se dificulta, segunda vez no tiene ni la disponibilidad. Entonces eso nos dejó como lección que debemos tener las cosas previstas, y que también aprendimos que logísticamente debemos estar preparados. Por decir,
teníamos el personal y tenemos el personal técnico específico para WASH, pero teníamos que movilizarnos desde la sede central a cualquiera de las regiones afectadas y eso demoraba días. Hoy tenemos equipos logísticos que nos permite en el menor tiempo posible tener ya ensamblado una de las máquinas procesadoras de agua en el lugar. Entonces son cosas que nos ha ido fortaleciendo, se va aprendiendo en el día al día. A más de tenerles a nuestros voluntarios permanentemente capacitados, igual que nuestro personal humanitario, que incluso tenemos una plataforma de learning con 76 cursos, entre esos está desde lo más básico, primeros auxilios básicos, para que aprendan todos nuestros procesos. Tenemos también ya un centro de capacitación que está avalado este rato por el Estado, que es una fortaleza más. Nosotros, aunque la sugerencia es que sea cada 3 años un ejercicio nacional, nosotros lo hacemos cada 2 años, integrado en un escenario real, en un escenario seguro, pero con la participación directa de la comunidad ante una potencial respuesta, obviamente totalmente controlado, que nos ha permitido tener grandes experiencias y fortalecer. Entonces, yo creo que siempre cuando hay una crisis, no hay que quedarnos solamente en el riesgo, sino sobre todo hay que ver la oportunidad de fortalecernos en conocimiento, en distintas capacidades para poder seguir cumpliendo nuestro objetivo de salvar vidas. Y estos dos fenómenos que le comento han sido muy positivos en el sentido de mejorar la respuesta en gestión de riesgo, que nos ha permitido tener también una mayor agilidad. Igualmente, y me viene a la memoria lo que la compañía decía, hablando por ejemplo de gestión de riesgo, en el país nuestro ha cambiado políticamente, lamentablemente en los últimos años. Antes éramos una isla de paz, hoy en los últimos años somos el segundo país de América Latina con mayor índice de migración, ¿no? Entonces eso también nos ha enseñado muchísimo de cómo debemos actuar prospectivamente, por ejemplo, ante el cambio climático en las partes altas, las heladas, en buscar medios de vida alternativos, además de ser los quienes cuidemos pues de nuestro medio ambiente, de concientizar y todo, nos ha permitido disminuir un poco el flujo de migrantes, incluso de las partes altas a las grandes ciudades que forman círculos de miseria, y también, sobre todo hoy que migran a Estados Unidos como uno de los potenciales polos de migración. Entonces, son varias las lecciones que nos van dejando y que vamos aprendiendo, que cada día nos permite actualizarnos en protocolos, ir homologando con el resto de instituciones los protocolos, el intercambio de información para que podamos tener una mejor respuesta. Claro. Es decir, siempre sumar y por supuesto pues, cumpliendo nuestro rol de auxiliar, porque a veces sí nos toca tener cuidado, lo digo por experiencia, porque a veces el Estado a través del Ministerio de Salud, del Ministerio de Gestión de Riesgo, quiere hacer que nosotros enfrentemos. Y finalmente, dentro de también la gestión de riesgo, la importancia de la diplomacia humanitaria. Yo recuerdo años atrás de los movimientos sociales, incluso dos de nuestras ambulancias fueron agredidas. Eso nos llevó, cuando ya ingresamos a la orden de gobierno, a llegar a los actores claves de las comunidades, a los líderes indígenas, a los líderes sindicales, a los asambleístas, a los alcaldes, es decir, a todos, y nos ha permitido que en la respuesta pronta que hoy tenemos ya no sean un obstáculo, sino que más bien nos faciliten para poder dar una pronta respuesta dentro de las experiencias que podríamos contar dentro de muchas otras. Muchísimas gracias, presidente. Yo creo que lo que rescato de las experiencias que nos ha compartido también es la importancia de trabajar interinstitucionalmente, porque cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de catástrofes, no depende solo de una organización, no depende solamente del gobierno, incluso depende también de las propias comunidades, de qué forma ellas pueden involucrarse en, digamos, la preparación y la anticipación para minimizar los impactos cuando una catástrofe sucede, ¿no? Y creo que, bueno, podemos hablar horas y horas y horas acerca de esta temática, pero creo que uno de los puntos que yo veo muy valioso y que ambos de ustedes tocaron fue cómo la influencia, pero también el alcance que Cruz Roja tiene alrededor de los territorios nacionales
el valor de las personas voluntarias que marcan la diferencia en sus comunidades, no solo para salvar vidas, no solo para atender inmediatamente a través de primeros auxilios o de rescate, por ejemplo, pero también como su influencia previo a los desastres. Y cuando hablamos de recuperación post-desastres también influye bastante, ¿no? Y es como ese alcance local que Cruz Roja tiene y que quizás es nuestro valor agregado como organización, ¿no? Entonces, para cerrar, me gustaría que ambos nos pudieran comentar cómo empoderan a través de su sociedad nacional, pero también capacitan a las personas voluntarias para que estén equipadas con las capacidades, con el conocimiento, pero también con el conocimiento de protección, porque como bien usted decía, no quiere decir que porque son voluntarios y voluntarias de Cruz Roja no estén en vulnerabilidad cuando una crisis suceda, ¿no? Entonces, tal vez empezamos con usted, Teresa. Sí, este tema es sumamente apasionante, es muy amplio y muy importante para las sociedades nacionales. Nuestros voluntarios son el recurso tan valioso que permite implementar las acciones humanitarias de la Cruz Roja. Entonces, un voluntario enfermo con alguna limitante física o emocional que le impida hacer una acción humanitaria es definitivamente lo menos que la Cruz Roja quiere, y está constantemente con estándares de protección, de autocuidado preventivo, pero también de alguna manera correctiva a través de los seguros para voluntarios. Las formaciones pueden ser integrales y definitivamente se parte de un análisis de riesgos, es decir, hacia qué elementos la sociedad nacional desea responder o atender y quiénes son nuestras contrapartes y hacia quiénes dirigimos los recursos, es decir, a nuestras comunidades, las organizaciones con quienes trabajamos y de igual forma al gobierno local. Principalmente nuestros mecanismos de respuesta están basados en planes de gestión de riesgos institucionales, y esto es a partir del diseño de una política de la sociedad nacional para la gestión integral de riesgos, con el cual se establecen las líneas y las directrices de trabajo. Dentro de esta formulación y del marco estratégico de una gestión integral de riesgos a través de política, incluyen los planes de respuesta institucional para emergencias, desastres y crisis. Y estos planes son constantemente adecuados a las necesidades humanitarias. Nuestros países recientemente han tenido que hacer acciones ad hoc al movimiento poblacional, que es cada vez más demandante de nuestras acciones humanitarias. Antes solo pues atendíamos terremotos, sismos, deslizamientos, erupciones. Ahora tenemos una complejidad que incluye el movimiento poblacional y de igual forma las pandemias o las epidemias o la salud de emergencias, y esto implica que nuestros voluntarios tengan el nivel, la capacidad, el equipamiento, pero sobre todo la disposición para poder hacer frente a estas situaciones humanitarias que la Cruz Roja está atendiendo. Esto incluye que estemos preparados con elementos de imagen institucional para poder comunicar lo que estamos haciendo, ya que tiene un doble propósito, además de captar más recursos para continuar haciendo nuestra misión humanitaria, es que se proteja la labor humanitaria de nuestros voluntarios al saber que no somos bajo ningún aspecto objetivos y que los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia principalmente están consagrados en cada una de las acciones que se hacen. Y en segunda instancia, decíamos, también para poder llegar a más personas, maximizando el uso de los recursos a través de las estrategias de transparencia necesarias y de rendición de cuentas. Parte de lo que las instituciones como la Cruz Roja hacemos con nuestras comunidades incluye la participación comunitaria, y es aquí en donde especialmente le damos una relevancia a esas comunidades que nos dicen qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, cuándo lo necesitan, a qué medida lo necesitan, y de igual forma evaluar de qué resultado estamos evidenciando como acciones humanitarias. Entonces, consultarles
permanentemente mediante procesos de participación adecuados a sus idiomas, a sus culturas y a sus recursos locales, sigue siendo también una importante acción de la Cruz Roja para poder atender estas emergencias y desastres. Muchísimas gracias, Teresa. Paso con usted, presidente, desde Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Cómo también equipamos a personas voluntarias para que nos ayuden al final salvar vidas, que es nuestro objetivo final, ¿no? Cuando hablamos de catástrofes, de crisis y de desastres. Yo creo que nuestros voluntarios, me refiero no solo a los voluntarios de Ecuador, sino en general a todos, son personas únicas, extraordinarias, maravillosas e irrepetibles, que me ha constado en donde cuando tenemos un desastre siempre están listos para salir, y si es posible ese momento, y más bien desde quienes estamos en el órgano de gobierno, precisamente teniendo todo un sistema nacional de respuestas debidamente analizado, muchas veces nos toca decir, por favor, no es el momento. El momento será, y de acuerdo, pues obviamente, como le ha dicho Teresita, de acuerdo a su formación, a sus capacidades, a su seguridad, porque sobre todo los jóvenes tienen ese gran afán de estar, si es posible, al momento en la emergencia, pero somos nosotros quienes debemos evaluar y frenar, a pesar de que ellos, sus coordinadores, todos tienen también el conocimiento, porque está bajo nuestra responsabilidad el precautelar la vida de esos voluntarios y, por supuesto, también de nuestro personal humanitario con quien se trabaja en mano a mano. En nuestro país, en este caso, es ya política nacional el acceso más seguro y seguridad operativa. Por lo tanto, es una acción transversal que debe cumplirse al 100%, igual que muchas otras políticas como PGI y todas ellas. Fundamental lo que ha dicho Teresita, que igual nosotros tenemos una política nacional de SEA, y que es lo que le permite fortalecer al movimiento en su credibilidad desde el nivel local, la sociedad común, las autoridades, es precisamente la rendición de cuentas diáfana, transparente y oportuna, que nos permite, en el buen sentido, diría yo, incluso a las comunidades a las que servimos, a los jóvenes, no necesariamente de edad cronológica, sino de espíritu, puedan seguirse sumando, porque esa precisamente es la clave, el no tener ningún as bajo la manga, que las comunidades confíen plenamente en nosotros. Tenemos experiencias en todos los países, creo, en donde hay lugares, hay sitios en donde no puede llegar nadie, peor el Estado, y para hacerlo, recuerdo incluso en la vacunación, lo hacen a través de nuestro movimiento, de nuestras sociedades nacionales, porque es fundamental, con el pleno ejercicio de nuestros principios, como se lo ha manifestado, el respeto cultural a cada una de nuestras culturas, de nuestras comunidades que existe. Como anécdota, incluso en la vacunación, por dar un ejemplo, fuimos a una comunidad Yoar y Ayoar allá, en donde me tocó primero recibir su vacuna natural, porque decían, no, nosotros tenemos nuestra propia vacuna. Indudablemente lo hice con el mayor respeto, luego de un proceso de limpia con ortiga y todo, pero eso permitió el acceder a que ellos luego puedan vacunarse y que se salven muchas vidas. Entonces, lo importante, como se lo ha manifestado, es tener claro el plan de contingencia, saber que no somos los únicos, que hay que coordinar, tener un plan único de respuesta, un comando de incidentes en donde sabemos la responsabilidad que cada uno lo tiene, el saber si nuestros voluntarios, además de su conocimiento, tienen la capacidad logística de moverse o no, y si lo tienen, pues en buena hora. Si no lo tienen, incluso hay que aliarnos con bomberos, con lo que sea, pero para poder cumplir la función de manera eficaz. Es fundamental, pues, también el que haya un flujo permanente de información, ¿no?, hacia la comunidad y desde la comunidad, como lo ha dicho Teresita, porque solo eso nos permite ir evaluando en el momento adecuado. Como lo decía, en el caso de la formación de nuestros voluntarios, además de los cursos presenciales, tenemos la plataforma Learning. Tenemos, por ejemplo, hoy varias APP. Por ejemplo, la Activados, ¿no? La Activados, en donde se realiza la convocatoria para X gestión, para X misión, y el voluntario libremente puede acceder a través de su celular, postula, de acuerdo a su formación,
no dedocráticamente se lo va seleccionando. Tenemos igual otra plataforma en que el voluntario, además de irse formando en sus cursos, y todas están interligadas entre ellas, puede ver su crecimiento personal, si le registraron sus horas para que no sean vulneradas su servicio a la comunidad. Pueden bajarse en línea el certificado del curso que haya seguido, pues, y por supuesto también dentro de nuestro ciclo del voluntariado vamos hacia la profesionalización del voluntariado, de tal forma que su accionar en la cruz, además de servir a la comunidad, también le sirve incluso en su crecimiento personal. Es decir, yo creo que el mayor tesoro que tenemos como Sociedad Nacional, como movimiento, son nuestros voluntarios. Y en el buen sentido de la palabra hay que mimarlos, hay que cuidarlos, hay que motivarlos, porque solamente cuando están motivados, igual que las comunidades, igual que el personal humanitario, dan lo mejor de sí. Siempre las necesidades superarán probablemente los recursos que tenemos, pero incluso a veces debemos pensar que la respuesta que podemos dar no solamente necesita de recursos económicos, sino de tener la decisión y de saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Porque mensajes claves, acompañamiento oportuno, dentro de varios ejemplos que podríamos dar, pueden igualmente estar salvando la vida, porque un aspecto que yo creo que, al menos hablo de mi país, el Estado dentro de su Ministerio de Salud nos sigue adeudando, y creo que es muy común en nuestros países. Nos preocupamos de la salud, pero nos preocupamos de la salud física, pero muy poco nos preocupamos de la salud mental. Y hay cosas en donde el simple acompañamiento, la presencia, la escucha, la palmada, el saludo, puede salvar vidas y puede cambiar el destino de personas y de comunidades. Entonces, siempre nuestro trabajo, como digo, jamás podremos satisfacer todas las necesidades, pero es un trabajo apasionante que debemos seguirlo haciendo. Felicitar a los voluntarios que cada vez se van sumando a este llamado vocacional para, con sus capacidades, seguir resolviendo y garantizando la vida. Saber que la Cruz Roja, como lo hemos conversado, miren, en este poquito espacio, muchas veces primero debemos ratificar que no somos Estado, porque es una de las cosas que más nos confunden, al menos en nuestro país, creen que dependemos del ministerio. Segundo, pues, que sepan que no solamente como tradicionalmente lo creen, hablo de mi país, somos ambulancias y sangre, que hay muchas líneas de trabajo preventivas, como la misma corresponsabilidad que tenemos todo en el cuidado del cambio climático y las consecuencias que eso trae si no ponemos de nuestra parte para buscar un cambio propositivo. Yo creo que el mayor cambio que siempre se da en la vida de una persona, de la comunidad, del país, no se da por decreto del presidente, no se da por ordenanza municipal, se da cuando todos y cada uno de nosotros decidimos cambiar. Y el cambio debemos empezar internamente y en nuestro pequeño espacio. Solamente cuando vamos sumando estos cambios se irán notando. No podemos ayudar, como alguien decía ayer, y creo que era una frase de la Madre Teresa de Calcuta, no podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar a alguien. Definitivamente, muchísimas gracias. Yo creo que con esa frase finalizamos. Necesitamos un capítulo número 2 para seguir conversando sobre la temática. Hemos hablado cómo la gestión de riesgos puede impactar positivamente a las comunidades, mitigando impactos cuando se enfrentan a crisis, a desastres, catástrofes. Hemos conversado sobre cómo la importancia de mantener un voluntariado capacitado, preparado y motivado puede también marcar la diferencia cuando hablamos de respuesta a emergencias, pero creo que una de las cosas que agrega valor de facilitar estos espacios públicos para poder compartir nuestras experiencias, nuestras lecciones aprendidas con otras sociedades nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja y también otras instituciones que nos están sintonizando en este en vivo el día de hoy. Así que, presidente Roque Soria Vasco de Cruz Roja Ecuatoriana, muchísimas gracias por habernos ilustrado con las experiencias de su sociedad nacional. Y Teresa Marroquín, directora de programas de Cruz Roja Guatemalteca, fue un verdadero gusto haberlos tenido el día de hoy. Y a ustedes no se pierdan de más conversaciones en vivo que tendremos esta y la próxima semana
en la Asamblea General de la IFRC y la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, una linda tarde. Por el espacio que nos ha brindado, conjuntamente con Teresita, y la invitación cordial a seguir soñando en el movimiento, en la Cruz Roja, Media Luna Roja que todos queremos y en la potencialidad de seguir cambiando el lugar en que vivimos, el país y el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día, muchas gracias.